Buenos días, hermanos. Antes me da gusto verlos, me agrada verlos porque siento en mi corazón ese gusto porque se están ahorrando mucho camino de tropiezos y de tribulaciones, porque Dios ha puesto en su corazón el venir a buscarlo a Él, porque ustedes no vienen a buscar el lugar ni a la persona, ustedes vienen a buscar a Cristo. Y yo doy gracias a Dios por su fe, porque ustedes saben que la fe es la confianza que tenemos en algo, en alguien, y nosotros confiamos plenamente en Cristo, o hay alguien que no, ¿verdad? Nosotros confiamos nuestra vida a Él, porque el Señor nos ha dicho que le confiemos nuestra vida, que Él va a tener cuidado y Él nos va a sacar adelante de cualquier circunstancia, de cualquier adversidad. Él siempre estará presente con nosotros, solamente que no hay que flaquear. Y el tema de hoy, hermanos, viene a llamarnos nuestra atención en esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque debemos de tener bien firme nuestra fe. Y de eso va a tratar esto. Sí, vamos por partes. Somos mayordomos de Dios. Serie Jesucristo y la mayordomía. Todo fue creado por Jesús y para Jesús. Cristo es antes que todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. Dice la palabra de Dios. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Ok, ¿tienen Biblia? Sí. A ver, acompáñenme por favor a Hebreos 1. Vamos a reafirmar esto. Vamos a poner atención en lo que nos dice aquí el estudio y vamos a poner algo de nuestra parte. Acompáñenme a Hebreos 1 y vamos a ver Hebreos 1 del 1 al 3 para reafirmar lo que nos dice que Él es antes de todas las cosas. Dice Hebreos, ¿estamos ahí? Un amén y me sigo adelante. Amén. Dice la palabra de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Qué nos quiere decir esto? Que Dios, nuestro Señor y Padre, creó todo, pensando en nuestro Señor Jesucristo, y que Él, con su sacrificio en la cruz, nos ha otorgado a nosotros una entrada para conocerlo más de cerca a Él. Pues no vivimos para nosotros mismos, ni morimos para nosotros mismos. Si vivimos, es para honrar al Señor. Y si morimos, es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Cristo murió y resucitó con este propósito: ser Señor de los vivos y de los muertos. Como de los que viven. Nuestro Señor Jesucristo hizo
el trabajo por nosotros. Él entregó su vida y dice que nosotros, siguiéndolo a Él y sus enseñanzas, nosotros sabemos que ya estando en Cristo, si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. ¿Qué quiere decir esto? Que esto ya nos ha dado un modo de pertenencia. Somos y pertenecemos a Cristo. ¿Por qué? Porque lo dice en su palabra en Juan 1:12. A los que creen y a los que lo reciben, Dios les ha dado la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y nosotros ya tenemos una nueva identidad. Ahora somos hijos de Dios. Somos familia de Dios. Por lo tanto, nosotros ya las Escrituras nos hablan a nosotros más directamente. Y en esta clase quiero dejar bien asentado esto porque vamos a hablar de la mayordomía. La mayordomía nos va a explicar, ahorita lo vamos a ver, que nosotros debemos vivir para servir siempre, para servir a nuestro Dios en lo que Él nos diga. Por eso de ahí viene que debemos ser obedientes. ¿Cristo fue obediente? Hasta la muerte, ¿sí o no? Murió sin pecado. Y el Señor quiere que nosotros llevemos ese ejemplo y ese modelo de Jesucristo. Nosotros siempre hemos dicho, si Cristo lo hizo, yo lo hago. Si Cristo no lo hizo, yo no lo hago. Nosotros tenemos un estilo de vida más que una denominación. ¿Hay denominaciones? Sí, pero nosotros no somos denominacionales. Nosotros llevamos un estilo de vida. ¿Correcto? Ok, ahora vamos. Si nos preguntaran de quién son los bienes de la tierra, cualquier cristiano respondería: los bienes de la tierra son de Dios. Pero en la práctica, ¿es así? ¿Puede Dios disponer de tus bienes, de tu dinero, de tu casa? Ninguna persona, después de conocer los conceptos bíblicos de mayordomía, puede seguir siendo igual. Preparémonos. ¿De quién son los bienes de la tierra? ¿De quién son los bienes de la tierra? Todos pensamos que de Dios, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ver que el mundo se los adjudica como si fueran de Él. Y no es cierto, porque Dios es el creador, ¿verdad? Él hizo todo, el firmamento, los cielos, los mares, separó las aguas. Él es el dueño. Y cuando el hombre se va, no se lleva nada. Y Dios sigue siendo el dueño. ¿De quién son los bienes de la tierra? Y pudiéramos decir, del mundo. Pero no, ahorita vamos. Primero, el capitalismo. Primero, el capitalismo enseña que los bienes son del individuo, que se los gana con su esfuerzo. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que nosotros, en una vida común secular, la gente cuando trabaja a destajo, ¿cómo es? Por lo que hace, ¿no? Según lo que haga, eso gana. Más o menos así es el capitalismo, ¿sí? Nos está diciendo el capitalismo que los bienes de los individuos se los gana con su esfuerzo, ¿sí? O sea, lo que el hombre tiene es porque lo ha luchado, lo ha trabajado. Y luego nos habla del socialismo. El socialismo enseña que los bienes son de todos. En la práctica, el gobierno es el dueño. El capitalismo es muy diferente al socialismo. El socialismo es sinónimo del comunismo. Todos hablan de que los bienes son para la gente. Lo que cada uno ganemos de nosotros, el gobierno lo administra y a cada uno le da una porción. Es muy parecido el comunismo y el socialismo. Y luego dice aquí, ni el capitalismo ni el socialismo han podido solucionar los problemas en el mundo. Odio, pecado, guerras, vicios, corrupción e injusticias hay en todos lados, tanto en los países capitalistas como en los socialistas. Para ser cristianos no hay que ser capitalista y estar contra el comunismo, sino obedientes a la palabra de Dios. Es donde quiero meterme de lleno, ¿sí? Nosotros, para ser cristianos, debemos ser obedientes. ¿Como quién? Como Cristo. Como Cristo.
¿Qué decía Cristo? La palabra que yo les traigo no es mía, viene del que me envió. Él nunca se adjudicó nada. Dice, todo me lo manda a decir mi Padre. Mi Padre me dice qué decirles. Y Él nos traía el mensaje, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era obediente. A nosotros nos cuesta mucho trabajo en la carne ser obedientes. ¿Por qué? Porque hemos vivido una vida, vamos a decirlo así, con un poco de desenfreno. Estamos acostumbrados a que lo que queremos de alguna manera lo vamos a obtener. Entonces no nos sometemos a reglas, no nos sometemos a conceptos, sino que en una palabra hacemos, como dicen por ahí en el barrio, ¿no? Lo que se nos pega la gana. Y eso es lo que nos viene a traer consecuencias. Consecuencias de caemos en un vicio, caemos en una drogadicción, caemos en la cárcel, caemos en un hospital. ¿Por qué? Porque no obedecemos las reglas. Y más que las reglas del mundo, las reglas del Padre, ¿sí? Porque el Señor tiene unos mandamientos, no sé si los conozcan, que están ahí en el libro de Éxodo 20 en adelante. Ahí lo pueden leer, hablando precisamente de la obediencia. ¿Ustedes saben qué es una transgresión? No. ¿Cuándo se rompen las reglas? Sí. Mira, Dios nos pone un mandamiento, dicen hasta aquí, ¿sí? Los mandamientos son así, hasta aquí el mandamiento nos dice que no pasemos para allá. Y cuando nosotros desobedecemos y pasamos, estamos transgrediendo el mandamiento, ¿sí? Por eso hay que tener cuidado, ¿sí? No podemos transgredir las cosas que Dios nos... Sí, claro que sí, pero transgredir es más, porque ya es un mandamiento. Tú puedes transgredir una cosa que te dice un patrón, tu familia o algo, pero cuando transgredes un mandamiento de Dios, ya es una transgresión. Ya es directo el problema con el Padre, ¿sí? Dice, no robarás, no matarás, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no darás falso testimonio contra otra persona, honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Mucha gente ahora en la actualidad, ¿qué pasa? Ya la gente, la generación de ahora, y lo digo con todo respeto, salvo honrosas excepciones, ya no respetan a sus padres. ¿Y saben qué es lo más triste de todo, hermanos? Y perdónenme, porque esto sí duele, que ahora luego los padres entierran a los hijos, porque se pasan de listos. Y ya cuando quieren traerlos al orden, ya no pueden, porque ya agarraron carretera. Entonces, yo por eso bendigo sus vidas, porque han hecho un alto y han volteado su mirada hacia arriba. Pero la generación de estos tiempos, ¿qué hace? No, pues el carro, la casa, las alhajas, la ropa. Y se olvidan de voltear para arriba. Se olvidan de decir, Señor, ¿y tú qué quieres que haga? ¿No? Vamos a tener mucho cuidado. La Sagrada Escritura enseña que los bienes son de Dios, porque Dios nunca se los vendió ni se dio a nadie. Esto es real. Todo lo que creó el Padre, el firmamento, la flora, la fauna, la tierra, los ríos, los mares, todo es de Él. Pero llega el hombre y quiere tomar una posesión. Esta hectárea de aquí para acá es mío. ¿Y qué pasa? Luego cuando ya no pueden tener un control de esa tierra, la dejan. Y Dios vuelve a tomar el control. Hace que llueva, que la tierra vuelva a dar su fruto y que venga el viento, que limpie los árboles de lo malo para que dé un fruto nuevo. ¿Qué quiere decir? Que Dios tiene el control de lo que Él creó, porque Él lo creó. Dios tiene el control de lo suyo. Y si tiene el control sobre la naturaleza, también tiene el control sobre nuestras vidas. Gracias, hermano. También tiene el control sobre nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una virtud o una cualidad. Tenemos el aliento de vida del Padre. Cuando nacemos, nos da un aliento. Es el espíritu humano, porque una cosa es el espíritu humano y otra cosa es el espíritu del Padre, ¿sí? Entonces, cuando nosotros conocemos
de las Escrituras y aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, nuestro espíritu se fusiona con el Espíritu de Dios. Hay una fusión. Ahí es cuando el Señor ya nos cubre. Ya nos cubre. ¿Por qué? Porque hemos aceptado a su Hijo. Ya le caemos bien al Señor, se puede decir. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que de tal manera nos amó el Señor que nos dio a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Y nosotros hemos confiado en Cristo? Claro que sí, hay una nueva oportunidad de vida, pero ahora para bien, dice la palabra de Dios. Por eso debemos de ser bien claros que este tema nos va a dar mucho de qué hablar. Dice 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, Dios te las perdona. Pero ahora, en Cristo, tú ya tienes que vivir de aquí para adelante con Cristo. Ya no podemos ni voltear para atrás. Dice la palabra que aquel que poniendo su mano en el arado mira para atrás, no es digno del reino de Dios. Nosotros ya no podemos seguir a Cristo y seguir apapachando el pecado. Ay, nomás tantito, al fin de nadie me va a ver. Ese ya es una cosa mental, porque el corazón del cristiano, ¿dónde está? Aquí, en la mente. Entonces nosotros tenemos que renovar nuestra mente. ¿Cómo la renovamos? Amén. Con la palabra de Dios. ¿Sí? Dice Romanos 12:2, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo renuevo mis malos pensamientos, los saco, cuando leo la palabra de Dios, viene y saca, va sacando todo. Pero para eso necesitamos una cosa básica, primordial y necesaria, el arrepentimiento. Hermanos, hermanas, si usted no se ha arrepentido totalmente, usted su vida todavía no es de Cristo. El Señor quiere todo. ¿Y sabe por qué? Porque Él lo dio todo. Él lo dio todo. Y Él quiere que usted le dé todo también. Y no podemos estar jugando a que un pasito para allá, otro pasito para acá. Llegar a Cristo es un cambio radical, de raíz. Se acabó y se acabó. Eso es lo que quiere Dios de nosotros, que nos apartemos de todo mal con un arrepentimiento genuino. ¿Para qué? Para que seamos buenos mayordomos, que le podamos servir en donde Él nos mande. Usted no sabe, pero aquí puede haber hombres que van a ser misioneros, evangelistas. Hay 5 llamados, ¿sí o no? Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Y los 5 tienen la finalidad de reconciliar al inconverso con Dios por medio de Jesucristo. ¿Están de acuerdo? Y dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 5, 18, 19, que estaba Dios tratando de reconciliar al mundo consigo por medio de Jesucristo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y encargándoles el ministerio de la reconciliación. Todo lo que ustedes aprendan lo tienen que usar para ayudar a los que están ignorantes de la palabra de Dios. ¿Que va a costar trabajo? Sí, porque va a haber unos groseros, va a haber otros que convenencieros, va a haber de todo tipo. Pero ¿saben qué pasa? Que nosotros ya llevamos el modelo y el ejemplo de Cristo. El amor nos va a hacer aguantar cualquier adversidad. La paciencia, la compasión, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Todas estas cosas nos van a ayudar para poder convertir a alguien y no dar, no, pues no quiere, no, que se vaya, ya no quiere. ¿Qué dice un dicho en el mundo? El que porfía, ¿qué? El que porfía mata venado. El que se aferra hasta que lo logra. Y esa mentalidad debemos de tener, porque eso es lo que quiere Dios el Padre, y nos lo manda a decir por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio del Evangelio, que luchemos, que seamos hábiles, que seamos perseverantes. Hábiles para llevar la palabra y perseverantes para no dejar de estudiarla, para no separarlos. Como dice el libro de Josué,
que nunca se separe de tu lado este libro de la ley, ni para acá, ni para acá. Y hará prosperar tu camino. Y a eso vamos caminando con esto de la mayordomía. Porque debemos de tener bien cimentado que el Señor quiere que le sirvamos, que seamos sus mayordomos. Nosotros conocemos en la vida secular que los mayordomos pues estaban en una casa, bien vestiditos, de frac, abriendo la puerta y amablemente pasando a la visita. Un hombre fiel a sus patrones. El Señor quiere que seamos algo parecido, pero en lo espiritual, no en lo carnal, en lo espiritual, porque nosotros debemos de llevar las buenas nuevas de salvación a quien lo necesite, no a quien nos lo pida, a quien lo necesite. Si yo veo a un hombre que está pues llorando y tirado, y yo me acerco y le digo, hermano, ¿cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? Dios te bendiga. Tengo que ayudar al necesitado. Mira, Cristo te ama. A lo mejor lo que necesita es un abrazo, y porque está tirado y mugroso, no se lo voy a dar. No se lo voy a dar, se lo tengo que dar. ¿Qué hizo Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, con el leproso? ¿Qué le dijo el leproso? Señor, si tú quisieras, ahí estaba demostrando fe, ¿no? Si tú quisieras, sería limpio. ¿Y qué le dijo nuestro Señor Jesucristo? Si quiero, sé limpio. Amén. Y ese es nuestro trabajo, hermanos. Obedecer al Señor para que Él nos ayude cuando nosotros tengamos una circunstancia, un dolor, una pérdida, ¿verdad? Y Él nos va a ayudar. Les digo por qué. Porque el Señor no es sordo. El Señor escucha a sus hijos. Cuando sus hijos diario están en oración con Él. Hay un trato con Dios. A cada rato tú te volteas, Señor Padre, ayúdame, tengo esta necesidad. Ay, Señor, perdóname, me equivoqué, te fallé. Hay que estar siempre a la línea con el Señor. Dice 1 de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, y más aún, limpiarnos de toda maldad. Esto es a lo que nos lleva la lección, a que aprendamos a ser obedientes, que aprendamos a ser buenos mayordomos, buenos administradores, buenos servidores, buenos hijos, buena familia de Dios. Vamos caminando. Dios es dueño de todo, porque Él primero creó todo. Toda la creación da testimonio de Dios. Los cielos cuentan su gloria, el firmamento. Dice el libro en Génesis 1:1. ¿Tienen su Biblia? Génesis 1:1. Ya se lo saben. ¿Quién me lo dice? Otra vez. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Entonces ahí está demostrándonos que Él lo creó todo. ¿Sí o no? Los cielos y la tierra, aún el firmamento, las estrellas y lo más precioso, lo que a mí me impacta de mi Señor, que a todo le puso nombre. A Adán le dio el privilegio de ¿qué? De que le pusiera nombre a los animales. Fíjense cómo el Señor quería que su creación fuera perfecta. Si Adán y Eva no hubieran pecado, no, hombre, hermanos, ustedes y yo estaríamos viviendo la gloria del Señor. Pero bueno, todo pasa por algo. Luego, anuncia toda la creación anuncia la obra de sus manos. ¿Sí? Segundo, a ver si vamos igual. Segundo, redimió todo. Redimió todo. Nuestro Señor, la definición es que rescata mediante precio. Ustedes saben cuál fue el precio que Cristo pagó por nuestras vidas, por nuestros delitos y pecados. ¿Cuál fue el precio? Su sangre. Cristo pagó con su sangre por nosotros. Él dijo, yo pago por la vida de todos ellos.
por los que confían en mí, por los que creen en mí, por los que creen en mi Padre, por los que creen en el Espíritu Santo, yo pago por ellos. Él dio su vida por nosotros. Caray, es amor, ¿sí o no? Igualmente Dios, cuando dice que nos dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, es amor. Cuando Cristo da su vida por todos los pecadores, es amor. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo alzo la mano primero. Yo estaba perdido y perdido. Años duré perdido. Pero cuando llegó la luz a mi vida, ya no me he apartado. Porque yo sé que si yo me vuelvo a apartar, me voy a caer y entonces sí ya no sé qué pueda pasar. Por eso hay que ser firmes con el Señor. Y el Señor nos va a dar todo, hermanos. El Señor es precioso. Cuando ve nuestra necesidad nos dice, toma. Cuando ve que estamos luchando contra algo, nos ayuda. Él es fiel. Él no es como nosotros. Él de majestad se viste. Es el Señor. Es en quien confiamos, es en quien creemos, el creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y de todo lo invisible. En Él creemos, en Él confiamos. Y yo les digo una cosa, estamos con el mejor, hermanos. Estamos con el mejor. Un papá le hizo un barquito a su hijo con su nombre, pero el niño lo perdió en el río. El barquito es recogido por una persona que lo vende a un comerciante, el cual lo pone en el exhibidor de su tienda. Días después, el papá y el niño van de compras y el niño, al ver su barquito, grita: «¡Papá, papá, mi barquito!». El papá le cuenta al comerciante cómo hizo el barquito y puso el nombre de su hijo en él. Pero al comerciante no le importa y le dice que si lo quiere, que lo compre. Entonces el papá lo compra a un precio muy alto y lo devuelve a su hijo. Esto es redención. Comprar algo que nos pertenecía. ¿Dios nos creó? ¿Dios nos creó? Sí. ¿Le pertenecíamos? Sí. Nos perdimos en el pecado, en las drogas. ¿Y qué hizo? Nos volvió a comprar con la sangre de Cristo. Nos volvió a comprar. Por eso muchas veces, hermanos, no sé, ustedes lo han pasado, Dios siempre ha tenido cuidado de nuestra vida. Siempre. Aun cuando no lo conocíamos, Él ya tenía cuidado de nuestra vida. Porque Él ya sabía que en algún momento nos íbamos a encontrar con Él. Y que íbamos a escuchar el llamado. Porque el Señor nos llama. Y cuando tú escuchas el llamado de Dios, te aferras a Él. ¿Por qué? Porque la fe es por el oír, y el oír, la palabra de Dios. Cuando a alguien le estamos hablando de Cristo y nos presta atención, es que el Espíritu Santo lo ha tocado para que nos escuche, Y ahí es cuando ustedes, como dice mi pastor amigo, se deben de sacar brillo. Todo lo que han aprendido, hablarlo. Luego usted no sabe ni qué va a decir, ni tiene preparado nada, pero Dios es tan precioso que le pone enfrente a una persona que lo poco que usted sabe, con eso se va a conformar. Así que por eso no debemos quedarnos callados. El hablar de Cristo es lo mejor que nos puede pasar en la vida. ¿Por qué? Porque vamos a ayudar a muchos. Ese es nuestro trabajo, ayudar a muchos. Porque el Señor vino ¿a quién? A los pecadores, no a los justos. Vino a los enfermos, no a los sanos. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, hermanos. Si una persona vende su casa, quien le hace los arreglos, por supuesto que el nuevo dueño. Y como Dios sigue siendo dueño de la tierra, Él es quien la sigue manteniendo. Renueva el aire, los mares y ríos a pesar de que los contaminamos. Es increíble que en la selva, donde no hay hombres, hay orden y limpieza. Aquí donde el Señor dice que el Señor mantiene todo, nos damos cuenta que Dios, nuestro Señor y Padre, tiene el control de todo lo que Él creó.
Quien tiene hijos, quien tiene padres, sabe que debe cuidar de sus padres, sabe que debe de cuidar de sus hijos, debe de tener el control. ¿Qué necesitas tú o tú? ¿Qué necesita usted, padre, madre? Hay un control. El Señor nos enseña que debemos de tener un control sobre lo creado. Nosotros no buscamos que nos hicieran nuestros padres, pero gloria a Dios que nos dieron vida. Los hijos no nos piden nacer, pero gloria a Dios que los tenemos. Hay un control, todo lleva un control. Y es lo que el Señor quiere, que nuestra vida esté controlada por Él. ¿Para qué? Para que le sirvamos bien. Que no haya dudas en nosotros de lo que Él quiere. No de lo que quiere el pastor, no de lo que quiere la iglesia, de lo que quiere Dios, de lo que quiere Él. Sí, porque uno se puede equivocar y los hago que se fallen todos. Pero cuando uno se mantiene en la palabra y dice, a ver, espérame. Tú dices esto, pero dime dónde lo dice en la Biblia. Si tú me dices que lo que tú dices está en la Biblia, yo te lo creo. Si no, no te lo compro. Y así no hay modo de que nos equivoquemos. No puede haber margen de error. 4. Jesucristo es Rey, es el gobernante, el Señor, el dueño de todos nosotros. Es como una persona que compra una escuela y es director de la misma. Y es al mismo tiempo el gobernante, el que dirige la escuela y toma las cosas, y el dueño de la escuela, Señor. 5. La tierra es de Dios y no debe venderse a perpetuidad. Hay gente, no sé si ustedes han escuchado, hay gente que hace muchos años salió una noticia que un hombre compró la luna. Dicen, está loco ese, ¿no? Pero en el mundo hay derechos, ¿verdad? Y él se adjudicó la luna y resulta que la registró, la patentó y es de él. Y uno dice, ¿qué es esto, Señor? No me digas. Pero en el mundo son otros conceptos a los de Dios, ¿sí? Aquí en el mundo, aquí en donde está el campamento de Iztacalco, el 2 de octubre, un señor que ya murió se llamaba Pancho de la Cruz. En ese tiempo, el presidente de ese tiempo dijo, cada quien marque un terreno y el terreno que marquen, ese es de él. Y él marcó su terrenote. Y ahora muchas gentes viven gracias a él. Él y sus hijos les empezaron a vender pedazos de tierra, ¿sí? Pero la tierra sigue siendo de Dios, no es de él, pero él se la adjudicó. Y dice aquí que el quinto dice que la tierra es de Dios y no debe venderse a perpetuidad. Y claro que nadie la va a tener a perpetuidad. Díganme quién ha sido eterno. Dice la palabra de Dios. Dice nuestro Señor, no contenderá mi espíritu contra el hombre. Serán sus años 120 años. ¿Quién ha vivido más de 120 años? El diablo, hermano. Solamente, sí. Pero él ya está sentenciado. Él ya va a inaugurar el lago de fuego. Y nosotros lo que queremos son no irnos con él. Nosotros luchamos para eso que el Señor nos ha prometido. Un lugar con él. ¿Qué dijo Jesucristo? No saliéndome del tema. Yo me adelanto y les preparo morada para que ustedes conozcan dónde estoy con mi Padre. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Ser obedientes, permaneciendo y perseverando, ¿sí? Porque es importante. Tú permaneces en Cristo cuando vienes, cuando te congregas y estás aquí, cuando estás en otro lado y estás estudiando, permaneces. Y perseveras cuando en tu casa, en otro lugar, sacas tu Biblia, estudias, preparas algo de tu puño y letra. Eso es perseverar. Y dice la palabra que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y nosotros vamos ahí, hermanos. Nosotros vamos en ese camino. No se desvíen. Luchen porque este camino pues no es sencillo. Yo estudiando allá en la Universidad de Harvard, le decía a un pastor de allá, oye hermano, esta carrera no es fácil. Me decía, no, mi Tavo, dice, esto no es fácil, esta carrera no es fácil, mi Tavo. Le digo, pues ya me di cuenta. ¿Pero qué creen?
A mí me ha dado mucha satisfacción vivir con Cristo, porque me he dado cuenta que hay problemas, hay circunstancias, hay adversidades, pero cuando uno es fiel con el Señor se encarga de resolver nuestras necesidades. Él se encarga, porque Él sabe. Nosotros ya tenemos una comunión con Él por medio de la oración. El Señor nos está escuchando. El chanclas ahí, hasta miedo le da. Uy, pues si le habla de tú a tú, lo toco y ¿qué me va a pasar? Por eso nosotros no debemos de perder ese hábito de orar. Ora por quien puedas, por tus padres, por tus hijos, por tus nietos, por tus hermanos, por tus seres queridos. Es más, ora hasta por el enemigo, que Dios lo aplaque. Pero no se separen de la oración. Mira, los cielos más altos y la tierra y todo lo que hay en ella pertenecen al Señor tu Dios. Ok, aquí cuando nos habla en este salmo, es el salmo ¿qué? 24, 1 y 2, donde nos dice que de Jehová es, no es de Deuteronomio, ¿verdad? Y si aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos y la tierra y todas las cosas que hay en ella. ¿Somos de Él o no? Sí. ¿Le pertenecemos o no? Sí. Hay un sentido de pertenencia, pero un sentido de pertenencia en el sentido espiritual, amoroso, bondadoso, compasivo, real. ¿Sí? ¿Y qué debemos hacer? Seguir el ejemplo de Cristo. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué dijo nuestro Señor? ¿Confía en mí? No. Que soy manso y humilde de corazón. Si usted le pone que soy manso y noble de corazón, en lugar de decir humilde, diga noble. Soy manso y noble de corazón. ¿Hay nobleza en usted? ¿Sí o no? Sí. Claro que sí, hermano. Usted nació con nobleza porque usted es creación de Dios. ¿Cuántas veces usted ha visto una situación que hay algo que no es correcto y usted es impulsado a ayudar, o como dicen, a meterse? Pues sí me meto porque mi corazón me dice que le debo de ayudar. ¿Cuántas veces hemos visto un accidente y corremos a ayudar al que chocó, al que cayó? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque hay humildad, hay nobleza en nuestro corazón. Voy a ayudarlo porque a lo mejor yo me voy a ver en esa situación y yo quiero que alguien me ayude. Y corremos, ¿sí o no? Eso es lo que el Señor quiere. Mansos y nobles de corazón. Así nos quiere el Señor. Salmos capítulo 24, versículos 1 y 2. La tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. El mundo y todos sus habitantes le pertenecen, pues Él echó los cimientos de la tierra sobre los mares y los estableció sobre las profundidades de los océanos. Y Salmos capítulo 50, versículos 9 al 12. Pero no necesito los toros de tus establos, ni las cabras de tus corrales, pues todos los animales del bosque son míos, y soy dueño del ganado de 1000 colinas. Conozco a cada pájaro de las montañas, y todos los animales del campo me pertenecen. Si tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo entero y todo lo que hay en él. Levítico. Aquí la palabra de Dios es muy clara. Cuando dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, todo lo que Dios creó es pleno. ¿Sí o no? Pero hay un versículo de la palabra de Dios que siempre nos debe de retumbar. De su plenitud tomamos todos. Todos nosotros tomamos de la plenitud de Dios y obtenemos gracia sobre gracia. ¿Cuál es la primera gracia? Cristo. Todos dicen el regalo inmerecido, pero el regalo inmerecido tiene nombre, se llama Jesucristo. Y la otra gracia, ¿cuál es? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. De su plenitud tomamos todos. Gracia sobre gracia. De su plenitud tomamos todos. Cristo y el Espíritu Santo. ¿O no?
¿Caminan paralelos Cristo y el Espíritu? ¿Sí o no? Todos van a la obra, a la obediencia al Padre. Pero el Espíritu Santo es el que nos aviva nuestro corazón, es el que siempre nos... Mucha gente dice... Así dice mucha gente. Así dice. Mucha gente dice, es que yo tengo mucha intuición, yo soy muy intuitivo, yo me las vuelo. No es cierto, no es cierto. El Espíritu Santo que vive dentro de ti te está diciendo lo que puede pasar si no haces o lo que debes de hacer. Es el Espíritu el que nos va caminando con nosotros. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Dice, el Espíritu a la verdad se queda para enseñarles y recordarles todo lo que yo les he dicho. ¿Sí o no? Él no se va a enaltecer por su obra, el Espíritu. Dice, no, Él no va a hablar de sí mismo. Él va a hablar de lo que yo les dije y les va a recordar y enseñar todo lo que yo dije. Entonces por eso el Espíritu y Cristo van en una obra paralela. Amén. Levítico capítulo 25, versículo 23. La tierra no debe venderse a perpetuidad, porque la tierra es mía. Tú solamente eres un extranjero y un arrendatario que trabaja para mí. Aquí donde me salté un poco. En el versículo anterior, al último donde habla, dice, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿Qué pasa aquí? Dios rechaza todo ritual. Dios no le gustan los rituales, para Él es abominación. ¿Sí? Que hagan fiestecitas para un santito, para otro. El Señor aborrece todo eso. Todo lo que es parecido a las fiestas paganas, al Señor no le agrada. El Señor dice, acuérdense que dice en el Éxodo, dice, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que castigo la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares que me aman y guardan mis mandamientos. Él no necesita nada, hermanos. Dios, Cristo, el Espíritu, no necesita nada. Él lo ha creado, la Trinidad ha creado todo. Y es el dueño de todo. Dios es el dueño de todo. Y dice el Levítico, se los voy a repetir, 25-23, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque ni pueden. Nadie puede, lo pueden vender por un rato, 100 años que viva o su familia, pero a final de cuentas vuelve a ser del Señor, porque Él la creó. Nadie se va a llevar un pedazo de bosque a su tumba, o le van a echar sus alhajas a su ataúd. Nadie se lleva nada. Regresamos igual que como llegamos. Porque dice el Señor que todo es de Él. Ahora vamos a la letra C, los dos ateísmos. Esto no me gusta mucho a mí hablarlo, pero vamos a ver qué nos dice la lección. ¿Qué caso tiene? Muchos reclaman este terreno es mío, pero ¿de quién era ese terreno hace 1000 años? Posiblemente de los aztecas o los mayas. Y hace 500 años, seguramente de los españoles. Y hace 100 años, seguramente de los imperialistas. Pero todos ellos han muerto y el terreno sigue allí donde Dios lo puso, porque es de Él. Cuando nos muramos, nos daremos cuenta de que no somos dueños de nada. Es como la historia del viejito que muere y mientras lo están velando, la esposa regala su ropa y objetos personales. ¿Acaso reclama desde el ataúd? ¿Acaso se puede llevar algo al más allá? Nada. ¿Por qué la mayoría de los cristianos viven como si fueran dueños de las cosas? Ahora vamos a los dos ateísmos. Primero, los ateos declarados. Son los que dicen abiertamente,
Dios no existe. Son como el cínico Pedro que le pidió prestado su auto a Juan por un día y cuando se lo pide de vuelta le dice, ¿auto? ¿Cuál auto? Este auto es mío. Y Juan le reclama, pero si tú me lo pediste prestado, devuélvemelo, el auto es mío. Pero Pedro insiste, no te conozco y el auto es mío. Segundo, los ateos prácticos son los que dicen Dios existe y es el dueño. Los ateos, ahora bien, los ateos prácticos tienen la fe proyectada en sí mismos. Ellos creen en ellos. Siempre andan diciendo que son buenos para esto, son buenos para el otro. Y al final de cuentas no son buenos para nada. ¿Sí? Luego aquí dice, como el desvergonzado Luis que le pidió prestado su auto a Juan por un día y cuando se lo pide de vuelta le dice, Juan, tu auto es una maravilla, es fantástico, es tu auto, sé que es tuyo, pero lo voy a seguir usando y no te lo voy a devolver. Y lo sigue usando. Lo que somos en realidad. Porque si Dios es dueño de todo, tenemos las cosas a nuestro nombre. Dios es el dueño y nosotros sus mayordomos. Aquí llegamos al punto en la I. Somos los mayordomos. Todos y cada uno de los que estamos aquí somos mayordomos del Señor. Y el que no lo es todavía va en ese camino. Porque la fidelidad nos lleva a eso. A obedecer lo que el Señor quiere. El dueño. Antes, la palabra Señor no se le daba a cualquiera. Un señor tenía que tener propiedades, dinero y muchas cosas de él. No cualquiera se le decía Señor. Cuando alguien hablaba de un Señor, todos decían, wow, debe de ser poderoso. Pero nosotros cuando hablamos de nuestro Señor y Dios, sabemos que es poderoso. Es el creador de todo. El dueño del firmamento, de los cielos, de los mares, de los ríos, de la flora, de la fauna, de la tierra. Él es el dueño de todo. Y Él nos quiere a nosotros para que le sirvamos, que seamos sus mayordomos. Él tiene una orden específica para cada uno de nosotros. ¿Cuál es? Siga estudiando, siga perseverando. Y va a llegar un momento en que usted mismo va a decir, a mí me gusta llevar el Evangelio. O usted va a decir, a mí me gusta estudiar, quiero ser maestro. Otro va a decir, a mí me gusta preparar una predicación, quiero ser pastor. ¿Sí? Entonces ya estamos pensando en de qué manera le vamos a servir al Señor. Ya Dios pone en nuestro corazón ese deseo de servirle en algo. Y es cuando nuestra vida empieza a hacer una metamorfosis. ¿Sí? Empezamos a dejar al viejo hombre y empezamos a caminar en un sentido espiritual, el cual nos heredó Cristo, para vivir en el Espíritu. Nosotros vivir en el Espíritu es lo más precioso que podemos hacer en la vida, porque no nos vamos a dejar guiar por ningún mentiroso, por ninguna patraña, por la ambición, por la envidia, por la soberbia, por la altivez, por el egoísmo. Nada de eso nos va a dañar, porque ya estamos en Cristo. Y nosotros sabemos que nuestro camino no es ese. ¿A quién no le gusta que le reconozcan? Caray, hermano, antes cómo eras, te decían el falafás, querido por tus hazañas y temido por tus patrañas. Pero ahora ya cambiaste, ahora ya te veo que te la llevas por la derecha, ya te veo que te congregas, ya no te juntas con aquellos que siempre te llevaban pues a la ruina, a la cárcel, ya te veo bien. Y uno dice, no, pues gloria a Dios que ahora ya puedo caminar bien. Y como usted ya camina bien, la gente que lo conoce ya lo ve bien, ya lo ve que se arregla y dice, oye, ven, acompáñame, voy a ir a hacer un negocio, quiero que me acompañes, quiero que me ayudes. Ya es tomado en cuenta por la gente, porque ya ven que es otro su caminar, porque ya ven que Cristo ha hecho la obra en su vida y nosotros debemos de perfeccionarnos. Dice la palabra de Dios que el que comenzó en nosotros la buena obra, ¿la qué? La perfeccionará. ¿Qué? La perfeccionará hasta que venga nuestro Señor Jesucristo.
Dios, primero, Dios es el dueño y nosotros sus mayordomos. A ver si no me equivoco, somos sus mayordomos espirituales, ¿está bien? Mayordomos en el sentido espiritual porque obedecemos a la verdad, porque sabemos que las cosas del Señor todas son verdades eternas, hermanos, verdades que nunca se van a acabar, que ya están ahí, que la Biblia no es un libro obsoleto, es un libro actual y contemporáneo, y nosotros tenemos al mejor maestro, Dios, porque Dios lo escribió para nosotros. Es el mejor regalo que tú le puedes dar a alguien, una Biblia, que dice 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es ¿qué? Amén, es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para buenas obras. Dios nos quiere preparar. Yo bendigo sus vidas porque ustedes quieren que Dios los prepare. Así que prepárense también a obedecer como buenos mayordomos. Segundo, el mayordomo es uno que administra bienes ajenos. En este caso, ¿qué bienes administramos nosotros? Concretamente, la palabra de Dios, ¿sí o no? La palabra la administramos y hace bien a nuestra vida. ¿Por qué? Porque obedecemos lo que dice la palabra. Pero también, si la administramos bien, podemos ayudar a otros a que recompongan el camino, a que se levanten de una depresión, a que se levanten de que perdieron a un ser querido, ¿verdad? A que se levanten de que les fue mal en su negocio y quebraron. Hay palabras de esperanza en toda la Biblia, hay promesas de vida que nosotros pues nos vamos a ir encontrando mientras vaya estudiando la palabra y escudriñando. Dios nos va a revelar por medio de su Espíritu. ¿Cuántas veces les ha pasado a ustedes que leyendo la Biblia dicen, no, pues sí, esto sí es cierto, lo entienden bien porque Dios les empieza a revelar? El Señor tiene un trato personal con cada uno de nosotros. El Señor con cada uno de nosotros trata, y también por grupo, así como ahorita, ¿no? El Señor nos da la palabra viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra de Dios, la que llega a todos y cada uno de nosotros, la cual debemos atesorar. ¿Por qué la vamos a atesorar? Porque queremos ser buenos mayordomos, porque no le queremos fallar a Dios, porque el Señor va a llegar un momento en que nos ocupe. Y yo no quiero, ay Señor, es que no pude, es que no me enseñaron bien, es que en esa clase yo no fui. No es cierto. Uno debe de estar preparado en todo momento y en todo lugar. Uno debe de sacar su espada, la espada de la fe, la Biblia, debe sacarla y decir, a ver, este es tu problema, aquí mira, aquí está la respuesta. Y no te lo digo yo, te lo dice el Señor. Por eso hay que estudiar, leer y leer para ser buenos servidores del Señor. El ejemplo como mayordomo, el ejemplo de José. José es un maravilloso ejemplo de que cuando entendemos de verdad que no somos dueños de nada y Dios es dueño de todo, administramos las cosas de Dios y trabajamos para Él. Aquí está más que claro. Y trabajamos para Él. ¿Y qué dice finalmente? Y somos grandemente rechazados, olvidados, ignorados, prosperados, amén. Somos grandemente prosperados. ¿Por qué? Pues porque el Señor tiene un premio para sus hijos. El Señor nos premia. Cuando tú eres fiel, eres obediente, tú no sabes cómo de repente te llegan y te dicen, toma, ¿esto qué? No, es para ti. Pero pues, ¿qué hice para esto? No, pues me nació dártelo, tómalo. ¿Qué haces? Gracias, Señor, tú me lo mandaste, Padre. Y agradecemos, ¿no? Cuando estamos en la vida, pues, cotidiana en la calle, hay veces que un accidente va a pasar
pero el Señor tiene cuidado y no lo permite, porque también nos cuida. El Señor nos cuida, Él es fiel, hermanos. Él no es como nosotros. Él de majestad se viste, hermanos. ¿De qué manera José es un ejemplo de perfecta mayordomía? ¿De qué manera? Fíjense, esto que viene a continuación es muy interesante. Primero, hijo obediente. Yo no sé si tengo el tiempo, ¿puedo ir a las Escrituras? ¿Sí? Haz lo que quieras, siempre lo haré. Sí, por eso estoy aquí. Quiero que me acompañen, por favor, a Génesis 37, 3 y 4. Quiero que alguien que quiera leer la palabra de Dios alce su mano y lo lea fuerte. ¿Nadie? Amén. Génesis 37, 3 y 4. Amén. ¿Quién dijo amén? Por allá atrás. Usted. Levántese, por favor. Fuerte y claro, por favor. Jacob amaba a José más que a sus otros hijos, pues había nacido cuando ya era muy anciano. Por eso le hizo una capa de muchos colores. Pero sus hermanos lo odiaban y ni siquiera le hablaban, pues veían que su padre lo quería más que a ellos. Amén. ¿Y qué estamos viendo aquí? Que en base a que lo amaba, José era obediente. Muchos dicen que chismoso, ¿no? Pero era obediente, ¿no? Entonces, estos versículos nos dicen claramente cómo era José. Permítanme un segundo. Y luego, déjalo. Luego, el número 2 nos dice que fue falto de prudencia. ¿Por qué fue falto de prudencia? Quiero que por favor alguien me lea Génesis 37 del 5 al 10. ¿Quién? Amén, tu hermano. ¿Cómo te llamas? ¿Tobías? Tobías, por favor. Sí, por favor. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí estábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y respondió a sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y la aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí, he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y le contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Amén. ¿Y no fue así? ¿Y no fue así? ¿Quiénes eran las 11 estrellas? ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? Él era uno. ¿Y las 11? Las 11 estrellas. Las 12 tribus. ¿Sí están de acuerdo? Y luego cuando dice que vendrán y se iban a arrodillar, y no fueron sus hermanos a comprar a Egipto provisión, y no, ya cuando supieron que era José el que habían vendido, no se postraron ante él, y no mandó José a traer a su padre, y no le dijo Faraón: agárrate donde tú quieras, tráete a tu familia. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿lo honraron o no? Sí. ¿Fue mentira lo que dijo José? No fue mentira. ¿Por qué? Porque Dios le amaba. Por eso siempre estaba con él. Y ahorita no lo vamos a verlo más concretamente. Ahora vamos al 3. Es vendido como esclavo por envidia. ¿Quién quiere? Alza la mano. ¿Quién quiera leer Génesis 37 del 23 al 28? Tú, hermano. ¿Cómo te llamas? Carlos. Génesis 37 del 23 al 28. Dice Génesis 37, 23, dice: sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en sí en la cisterna.
pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Gala, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él, y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Ahora bien, aquí habla la palabra de Dios de ismaelitas y madianitas. Son lo mismo. Son lo mismo. ¿Sí? No piense que uno era un pueblo y el otro era otro pueblo. Pero entonces aquí ya vimos que fue vendido. Es el 3, ¿verdad? Ok, vamos al 4. Aquí vamos a entrar un poco más en materia cuando dice que es comprado por Potifar, oficial de Faraón. ¿Eso es lo que dice su hoja o me estoy pachicleteando? ¿Sí? Bueno, ahora quiero que vayan a Génesis 37, 36. Por favor, usted, hermana, ¿cómo se llama? Diana. Hermana Diana, por favor. 37, ¿qué, perdón? 36. 37, 36. ¿Sí? Génesis 37, versículo 36. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Oficial de Faraón, capitán de la guardia. ¿Está bien la palabra o no? Sí. ¿Todo va caminando bien o no? Sí. Ok, vamos al 5. Es siervo de Potifar. Alce la mano. Génesis 39, 1 y 2. ¿Quién? Tú, hermanito. ¿Cómo te llamas? Edgar. Génesis 39, 1 y 2. Dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, en la casa de su amo, el egipcio. ¿Fue qué? Fue próspero. José era bendecido. Era grato para el Señor el muchacho. Era grato. Ustedes también. El Señor ha tenido su mirada puesta en cada uno de nosotros, porque el Señor no ve la percha. El Señor ve lo que tiene usted aquí. Si de verdad le ama o finge que le ama. El Señor ve el corazón. Él sabe verdaderamente cuando le queremos engañar o cuando simulamos que estamos diciendo una verdad. En el Señor no lo podemos engañar. Yo puedo engañar hasta a mi mujer. La cuenteo y me la creo, ¿verdad? Pero al Señor nunca lo voy a engañar. Por eso es cuando nosotros vamos en oración, cuando nosotros llegamos con un corazón sincero con nuestro Señor en oración, sabemos de antemano que no le podemos mentir, que nos engañamos a nosotros mismos cuando pensamos que le vamos a engañar. No es cierto. El Señor nomás nos deja. Dice, ay, otra vez vienes de loquito, quieres engañarme. El 6. Llega a ser mayordomo de la casa y todos los bienes de Potifar. Mayordomo de Potifar. Y de todo lo que había en su casa. ¿Quién quiere leer? Génesis 39, 3 y 4. Alce la mano. ¿Tú, Gerardo, me dijiste? Edgar, por ahí voy. Por favor, Edgar. Génesis 39, 3 y 4. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Amén. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía. Y él hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Eso es lo que quiere Dios con nosotros.
¿sí? Que seamos fieles, que hagamos todo lo que Él quiere. Eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, que mostremos fidelidad, perseverancia. ¿Por qué? Porque nos ama, porque ya hemos conocido el amor del Señor, su amor que es ágape. El amor ágape es incondicional y viene de parte de Dios. Ese amor ágape no lo encontramos por ningún lado, ni en la esquina, ni en una tienda. No, viene de parte de Dios y es incondicional. Donde tú lo necesites, Él va a estar contigo. Porque dice la palabra de Dios, que el Señor no desprecia un corazón contrito y ¿qué? Humillado. Y humillado. Cuando tú le abres tu corazón al Señor y le dices, Señor Padre, perdóname, me equivoqué. La regué, Padre, te fallé, perdóname. Y el Señor dice, está bien, hijo, levántate, sigue adelante. ¿Qué le dijo el apóstol a Cristo? Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿7? Dice, yo no te digo 7, yo te digo 70 veces 7. ¿Qué nos quiere decir la palabra? Que siempre, siempre y siempre debemos de perdonar. Quítense de ustedes, de su mente, de su corazón, todo rencor, todo resentimiento, todo coraje, todo odio. Todo eso quítenselo ya de la mente. Ya no debe de existir aquí. Porque daña. Cuando tú tienes un rencor y lo vas guardando, llega un momento en que lo detonas. ¿Y qué tal si se te pasa la mano? Y dice el Señor, no, ya todo eso, ya tíralo, es basura, ya tíralo. Ok, vamos al 7. ¿Sí? ¿Voy al 7? José hace prosperar a Potifar. A ver tú, hermano. ¿No tienes Biblia? No tengo Biblia. Luego les traigo una. Pásale una. ¿Cuál es? Génesis 39, 5 y 6. Sí, dice, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como así en casa como en el campo. También el 6, perdón. ¿Sí? Sí, dice el 6, dice, y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba. Y con él no se preocupaba de cosa alguna. Sino el pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios son bellos, a los ojos de Dios son bellos. Los hijos de Dios, el Señor nunca nos anda viendo la percha, el Señor sabe que nosotros tenemos un corazón limpio y agradable delante de Él. Eso es lo que le agrada al Señor. Ok, vamos al 8. Dice que José es calumniado y echado en la cárcel. Pero dense cuenta que en estos siete características que vemos de José, él sigue mostrando un camino de fidelidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él hace todo conforme a lo que el Espíritu de Dios le pone en su corazón. Es obediente, ¿no? Él dice que el Señor lo ve con buenos ojos y todo lo que él hace, lo hace prosperar, ¿sí? Y dice en el 8, es calumniado y echado en la cárcel. ¿Quiere usted leer? ¿No trae Biblia? ¿Tú quieres leer? Edgar, me dijiste, no, Edgar. Carlos, por favor, Carlos. Génesis 39, del 7 al 18, Carlos. Del 7 al 18. Pongan atención, por favor. Síganlo con su mirada. Bueno, dice así, versículo 7 dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Él lo quiso, y a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Ahí, espérame tantito. Ahí ya vimos que entra en la mujer de Potifar el deseo insano del adulterio, ¿sí? Pero José, viendo que esas cosas no son agradables delante de Dios, le pone un alto. Le dice, no, porque yo aquí soy el mayordomo y estoy encargado de que todo camine bien. Y se niega. Sigue adelante.
dice, no hay otro mayor que yo en esta casa. Dijo José. Ajá, Sí. dice, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Espérame. Dice, ninguna cosa me ha prohibido, más que no conspire contra ti. Dice, ¿cómo yo haría esto? ¿Cómo? ¿No? Y el 10. Dice, hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí, y ella Lo tomó por su ropa diciendo. Dice, lo osió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Hasta ahí. Hasta aquí nos está diciendo que la mujer era premeditadamente astuta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ella ya había maquinado. Dijo, no, yo este muchacho joven y pues yo quiero con él, ¿no? Pero no contaba él con la fidelidad de José a su dueño, a Potifar, ¿verdad? Y ella empieza a tramar, a acosar y a conspirar un plan para que allegarse a él, pero él se resiste. ¿Y qué pasa? Que le quiere jalar y hasta la ropa le deja, y luego viene la consecuencia. Sigue adelante. Dice, y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. ¿Los 19? Sí. Dice, y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se descendió su furor. Hasta ahí. Se enojó Potifar. Dice, yo te brindé todo. Tú eras el mayordomo, el que tenías todo en tu mano, pero mi mujer no, ¿verdad? Y viene la consecuencia. Cuando en el 9 ya nos dice que José llega a ser mayordomo del jefe de la cárcel. Pero hasta aquí hay una situación que debemos hacer notar. ¿Dios lo abandona? No. ¿Lo desecha? No. ¿Lo hace a un lado? No. ¿Le niega otra vez No. su oído para oírlo? ¿Le niega? No, ¿verdad? Ok. Entonces, vamos en el 9, ¿verdad? Llega a ser mayordomo del jefe de la cárcel. ¿Quién me quiere leer Génesis 39, del 21 al 23? ¿Tú? ¿Tú? ¿Usted? Ahorita, hermanita. Sí. No, mi hermana, ¿cómo me dijo? Del 21, Diana. Diana. El 21. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella aflicción. Todo lo que se le hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Hasta aquí nos damos cuenta que la fidelidad que hay en cada uno de nosotros, el Señor la recompensa. El Señor, ¿qué hace en nosotros? Primero que nada, nos da gracia delante de la gente. Cuando tú eres fiel y obediente, el Señor te da gracia para con quienes tienes enfrente. Tú vas a tratar algún negocio, alguna situación de cualquier carácter, y el Señor te da gracia. Y lo que tú hables, la persona que está de aquel lado sabe que es correcta, porque tú eres correcto,
porque tú eres respetuoso y eso te da un margen amplio para que puedas hacer las cosas, ¿sí? Ahora vamos al 10. José interpreta sueños a 2 siervos del faraón. Usted, hermano de blanco, ¿cómo se llama? ¿Usted? Yo, Alexis. ¿Cómo? Alexis. Alexis, ¿quiere usted leer? Génesis 40. No creo que no quiere. Génesis 40. ¿Tú, hermano? ¿Carlos? ¿Tú? Yo ¿Tú? Ah, vente, hermano. Sí. Génesis 40, del 1 al 19. Del 1 al 19. Ok. Génesis 40. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra sus señores reyes. Fuerte. Y se enojó Faraón contra sus 2 oficiales, contra el jefe de los coperos, contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía. Y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño. Cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Permíteme. Dime. Aquí cuando vemos la interpretación del sueño, nos damos cuenta que el Señor es generoso. ¿A quién más le dio esa cualidad de interpretar los sueños? ¿No se acuerdan? Además de José. A Daniel. ¿Daniel interpretó sueños o no? Sí. Nabucodonosor, ¿verdad? El de la mano que escribía en la pared, ¿verdad? El Señor ocupa a sus hijos en lo que Él quiere. Y uno debe de estar atento cuando el Señor nos habla y nos dice, dile esto. Hay veces que tú dices, no, pero es que va a decir de mí, pues no, ¿y qué tal si me contesta mal? Y no te importa, hermano, aunque te ofenda. Dice la palabra de Dios en Mateo 5:11, dice, bienaventurado cuando por mi causa os vituperen, te ofendan y digan toda clase de cosas contra ti, mintiendo. Eres bendecido, doblemente bendecido. Sigue el hermano, 7. ¿Es el 7? Sí. Yo le preguntaba a aquellos oficiales del faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Él ya como una cosa natural, dice, no son de Dios las interpretaciones. Ya para él era natural interpretar los sueños. Adelante, hermano, el 9. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí, en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sobre racimos de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano. Tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón. Daba yo la copa en mano de Faraón, y le dijo José, esta es su interpretación, los 3 sarmientos son 3. Esta es su interpretación. Fíjense, ¿eh? Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te resucitará tu puesto. Y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Espérame ahí tantito. ¿Qué le dijo José? Yo voy a interpretar tu sueño, pero tú ya que estés libre y te haya perdonado el faraón, acuérdate que yo estoy aquí y que me puedas ayudar, que haya misericordia para que pueda yo también salir. ¿Qué es la misericordia? La empatía. ¿Eh? Sí, ¿qué más? Dice la palabra de Dios que nuestro Dios es clemente, lento para la ira y grande en misericordia. La misericordia es que Dios se pone en el lugar de nosotros y sabe nuestra necesidad y nos ayuda, ¿sí o no? Pero ¿qué dice también en su palabra? No quiero sacrificio, quiero misericordia.
Él no quiere que ofrezcas sacrificio, Él quiere ver que tú seas misericordioso. ¿Y cómo eres misericordioso? Cuando ayudas a alguien, al necesitado, ¿sí? Cuando ayudas al que lo necesita y tú muestras, como tú dices, la empatía, te pones en su lugar y tú dices, él necesita esto, le voy a ayudar. No tengo, pero lo que tengo luego lo recupero, pero le ayudo. Esa es la misericordia. Cuando te pones en el lugar del otro y le ayudas. Sigue adelante. Porque fui cortado de la tierra de ¿En cuál vas? El 15, ¿no? Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí porque me pusieran en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José: también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de mi cabeza. Sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo: esta es su interpretación. Los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día... Hasta ahí. Es el 19, ¿no? Sí, es el 19. Y las aves comerán tu carne de sobre de ti. ¿Y los sueños que interpretó fueron verdaderos? ¿Sí han leído la Biblia? ¿Sí fueron verdaderos? Claro que sí. El copero fue perdonado y otra vez puesto en servicio, y el panadero fue muerto, ¿sí? Entonces José nos sigue demostrando la fidelidad a Dios, la mayordomía. José sigue demostrando que es fiel al Señor, porque el Señor le mandaba pues que obedeciera a Faraón, pero primero a él. ¿A quién debemos obedecer primero? A Dios. Por sobre todas las cosas, a Dios hay que obedecer primero. Nosotros tenemos un parámetro. Primero es Dios, luego mi familia, luego mi trabajo. Porque sin Dios no puedo dirigir bien a mi familia, y sin Dios no puedo estar bien en mi trabajo. Es como debemos de llevar esta cosa. Ahora vamos al 12, ¿verdad? No, al 11. ¿Sí? Estamos en el 19 y el 20. No es el 19. Es el 19. 2 años después interpretó. 11. 2 años después interpreta los sueños de Faraón. Génesis 41, del 14 al 36. Ese se los voy a leer yo. Génesis 41, del 14 al 36. Dice la palabra de Dios. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos, y vino a Faraón, y dijo Faraón a José: y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces Faraón dijo a José: en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia, que pacían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubieran entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala, como al principio. Y yo desperté, vi también soñando que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas. Y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas. Y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y
y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años. Y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí, vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo, y esté aquella provisión en depósito para el país para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá hambre. ¿Sí? ¿Qué estamos viendo aquí? Que José fue muy claro, conciso en su respuesta a Faraón. ¿Y cuál fue la respuesta de Faraón? Faraón se agradó de él, ¿no? ¿Y qué les dijo a sus súbditos? Pues yo en él, ¿verdad? Yo veo que él pues habla con corrección, es prudente, y pues a él le agradó, ¿no? Dice, ¿qué les parece si lo ponemos a él mismo? Les dijo a sus más allegados, y todos quedaron de acuerdo. ¿Y qué pasó con esto? Que José, en herencia, le dieron un lugar que fue el segundo de Faraón. Le dieron ropa, le dieron un sello, le dieron toda la autoridad para que mandara sobre la tierra. Bueno, ahora vamos al número 12. Dice, llega a ser mayordomo, José llega a ser mayordomo de Faraón. Génesis 41, ¿usted? Génesis 41, del 46 al 57. José tenía 30 años cuando se despidió del rey y comenzó a viajar por todo Egipto. Durante los 7 años de abundancia, en todo Egipto hubo muy buenas cosechas. Así que José juntó todo el alimento que se produjo en esos 7 años y lo almacenó. En cada ciudad guardó el alimento que produjeron los campos vecinos. José almacenó tanto trigo que parecía haber juntado toda la arena del mar. Hasta dejó de anotar la cantidad de trigo guardado, porque ya no era posible llevarlo a cuenta. Antes de que llegaran los años de escasez, Asenat y José tuvieron 2 hijos. Al primero de ellos, José lo llamó Manasés, porque dijo, Dios ha hecho que me olvide de todos mis problemas y de la familia de mi padre. Amén. A su segundo hijo lo llamó Efraín, porque dijo, Dios permitió que yo tuviera hijos en este país donde he sufrido tanto. Tal como lo había anunciado José, a los 7 años de abundancia siguieron los 7 años de escasez, y aunque había hambre en todos los otros países, en Egipto había de comer. Cuando comenzó a sentirse el hambre en Egipto, los egipcios fueron a pedirle al rey que les dieran de comer. Entonces el rey les dijo, vayan a ver a José y hagan lo que él les diga. Cuando ya no había comida en todo el país, José abrió los almacenes y les vendió trigo a los egipcios. Amén. Era tanta la escasez de alimentos que de todos los países iban a Egipto para comprarle trigo a José. Amén. Entonces aquí vamos llegando a la conclusión de que la obediencia a Dios nos va a dar un lugar como mayordomos. Nosotros no vamos a poder llegar a ser mayordomos si no somos obedientes, totalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos ser dependientes de la palabra de Dios, dependientes. Que la palabra de Dios siempre sea nuestra guía, nuestra luz. ¿Es difícil? ¿Es difícil?
Claro que sí es bien difícil, hermanos. Claro que sí. Pero cuando tú lo haces con amor, y con gusto, se te hace fácil. Se te hace fácil. ¿Sí? Porque ¿saben qué? ¿Saben por qué se hace difícil? Porque luego no estábamos preparados. Porque el viejo hombre que traíamos cargando, no, ¿qué pasó? Si ya no soy un chamaco para volver a leer, para volver a escribir. No, nos rebelamos. Pero como dice mi hermano, sí es un gusto cuando estudiamos la palabra. ¿Y saben cuál es lo más hermoso? Cuando el Señor nos va revelando lo que quiere. Cuando nos va abriendo nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, nuestra mente como una flor se abre y todo va cayendo. Y nosotros no nos damos cuenta, pero estamos aprendiendo. ¿Cuántas veces ustedes han estado leyendo la Biblia y cuando alguien menciona algo de lo que ustedes ya leyeron, cómo reacciona el espíritu? Esto ya lo vi, ya lo leí. Inmediatamente se acuerda, ¿sí o no? Inmediatamente. ¿Por qué? Porque el espíritu está vivo, el espíritu está así. Y entre usted más lee, el espíritu haga de cuenta que está comiendo. Usted está leyendo la Biblia, es que no le entiendo. No le entienda, léalo. Porque el que se está alimentando es el espíritu que está dentro de usted. Él está comiendo, porque él sí se acuerda de todo lo pasado, cuando ya hizo la fusión con el Espíritu Santo de Dios. Vamos al último, ¿verdad? 13. José hace prosperar a Faraón al punto de hacerlo dueño, fíjense, dueño de Egipto y los países vecinos. Génesis 41, del 46 al 57. ¿Quién lo quiere leer? ¿Qué pasó, mis valientes? Es el que acaba de leer, sí es cierto. Pues hasta ahí, hermanos. Quedamos. Por eso no hay necesidad de leer. Sí, sí. Finalizando la clase, ya. Ser administrador del Padre Eterno es el secreto para una prosperidad verdadera. Ok. ¿Alguien sabe cómo se llamaba la mujer de José? ¿Cómo? Bien. ¿Ustedes saben qué nombre se le dio a José por parte de Faraón? Amén. Eso es todo, hermanos. ¿Y los hijos de José y su mujer? ¿Cómo? No, al revés. Amén. Hermanos, esta es la lección, la clase. Espero que ustedes hayan quedado satisfechos y bien entendidos que la mayordomía es algo que llevamos en nuestro interior y que debemos de hacerlo. José está hablando con nuestro amado Padre. Qué hijo tan dedicado. Ya acabé la clase. Ya no quiere. Es que es un cambio. Dígame usted. Que veamos clases de ateísmos. Uno era el ateo declarado.